Y de la pobreza no se sale con el auxilio del Estado con planes. Se sale con empresarios que invierten, dan trabajo y generan empleo. Así se sale. Y el Estado, mientras tanto, va a estar presente para ayudar a los que la necesiten. Prepárense para Macri, presidente, candidato a presidente de Boca 2023. Y está pasando algo muy grave en las redes sociales, donde la expositora Guadalupe Batallán, y voy a ser literal, le acaba de decir por las redes, vieja chota a la doctora Nelly Minchersky y al doctor Gil Lavedra y al doctor Gil Domínguez, son la misma mierda con distinto olor. Y creo que los legisladores, cuando piensan o les pasa estos aprietes, obviamente nadie lo quiere, todos decimos que no tiene que haber violencia, pero también piensen cuando tengan que decidir la hora del apriete de lo que sufren estas mujeres cuando están en esas condiciones de todo tipo. Ella tiene un tema con los pies, ¿sabías? No. Ajá. Contame. Ella tiene un tema porque calza 40 y era un secreto de Estado. Wow. Para los que le vendían los zapatos. Mirá. No se podía hablar del pie. Qué loco, no era un problema era estético, de largo, sino de ancho. De ancho. El fiscal federal Carlos Stornelli volvió a dar la nota judicial. ¿Por qué? El titular de la Fiscalía Federal número 4 está investigando una causa sobre el ocultamiento de los cuadernos Gloria. El presidente del tribunal que sacó la condena era ni más ni menos que Bertuzzi. Y te aseguro que no siguió un punto del Código Procesal Penal, siguió todos los puntos del Código Electoral, porque iba llevando el juicio al ritmo que Macri necesitaba. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Alta Data, el lugar donde te enteras todo lo que pasa en un toque. Se termina la pandemia con la vacuna, es el final del COVID, se logra la famosa inmunidad de rebaño. ¿Cómo se hace para llegar a eso? Te vamos a contar acá hoy en Alta Data y además todo sobre Amado Vudú. Las cifras del coronavirus en Argentina ya son 1.447.000 los contagios, ayer hubo más de 7.600, las muertes llegan a 39.305, ayer hubo 149 y los recuperados superan el 1.274.000. Se va a permitir mayor cantidad de gente dentro del transporte público. Lo anunció hoy el gobierno nacional, serán colectivos, trenes y micros, ampliaron la capacidad de pasajeros hasta en un 80% de ocupación. El Ministerio de Transporte indicó que a partir de este viernes los servicios podrán contar con esa capacidad. Por la baja de casos en la provincia de Buenos Aires, finalmente se cerró el hospital que estaba en Tecnópolis, que se había montado para la pandemia. Para Clarín es una mala noticia, mira. Ahí estamos viendo, cerró Tecnópolis en 146 días, solo logró, dice Clarín, alojar a 1.347 enfermos de coronavirus. Es por la baja de casos en la provincia, en las últimas horas fueron dados de alta los últimos 3 pacientes. El centro tenía capacidad para albergar a 2.500 personas. Es decir, criticaron que no había dónde contener a la gente, el gobierno bonaerense armó un lugar, también lo critican y ahora que se cierra porque por suerte bajan los casos. Por suerte, porque se pudo controlar la pandemia en la provincia, también lo critican. El lugar que se había transformado en una especie de paraíso al comienzo de la pandemia para algunos argentinos, finalmente está en su peor momento. ¿Por qué? Por esto, mira. Tras el éxodo de argentinos, Uruguay anunció un récord de casos de coronavirus y más restricciones, claro. Teletrabajo en todas las oficinas públicas, cancelación de todos los deportes en ámbitos cerrados, incluyendo el básquet, cierre de bares y restaurantes también, y afines a la medianoche. Y se van a aplicar multas a lugares de trabajo que no cumplan con protocolos. Se termina la pandemia con la vacuna, se termina el coronavirus, habrá inmunidad de rebaño como tanto se desea para terminar con todo esto. ¿Qué se necesita para llegar a esa inmunidad de rebaño? Esto que ves acá, ¿cuánta gente hay que vacunar para eso? Para que toda una comunidad esté protegida. Según informan expertos consultados por la BBC, no está claro qué normalidad viviremos al conseguir una inmunidad colectiva. Dependerá de cuánto dure la protección de las vacunas
y de si cortan la transmisión, además de evitar que enfermemos, ¿no? De acuerdo a Andrew Badley, que es profesor de medicina molecular de la clínica Mayo en Estados Unidos, seguramente haya que vacunar al 75% de la población para esto. Estos datos son similares a los que maneja la Asociación de Vacunología en España. El gobierno nacional, el Frente de Todos, también el gobierno provincial salieron a apoyar a Amado Boudou. Ayer la Corte dejó firme la sentencia a 5 años de prisión. Se está evaluando si vuelve a la cárcel el ex vicepresidente, la persona que estuvo a cargo del ANSES, cuando se terminó con lo que eran las AFJP, la privatización de las jubilaciones. Mirá lo que dijo Kicillof. Ahí estamos viendo causas armadas, dice sentencias truchas, testigos falsos, nada justo puede resultar de eso. Necesitamos justicia, basta de persecución política, se tiene que acabar el lawfare. El propio Boudou habló con los medios esta mañana, le dijo al Destape Radio que la justicia no se está manejando con un código penal, sino con uno electoral. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con esto que resolvió la Corte ayer? Bueno, yo estoy igual porque era algo que podía suponerse, ¿no? Una Corte cuyo presidente ha sido empleado de las grandes corporaciones y bueno, y ha aceptado ser presidente de la Corte, habiendo aceptado entrar por decreto a la misma. No es muy difícil de imaginarse cómo esta persona iba a actuar. Pero bueno, evidentemente son los tiempos de la política y son los tiempos en los cuales las corporaciones están ejerciendo todo su poder y toda su fuerza, ¿no? Claro, me imagino muchos clientes de Rosengras que perdieron mucha plata por tu culpa. Seguramente. Y el presidente del tribunal que sacó la condena es ni más ni menos que Bertuzzi. Y te aseguro que no siguió un punto del Código Procesal Penal, siguió todos los puntos del Código Electoral, porque iba llevando el juicio al ritmo que Macri necesitaba y por eso Macri se pagó ascendiendo a los camaristas. Mientras la justicia deja firme la condena a Boudou, Stornelli, ¿te acordás de Stornelli, no? El fiscal rebelde que actuaba con Marcelo D'Alessio, se investiga a sí mismo. Te lo cuenta Franco Misraji. El fiscal federal Carlos Stornelli volvió a dar la nota judicial. ¿Por qué? El titular de la Fiscalía Federal número 4 está investigando una causa sobre el ocultamiento de los cuadernos Gloria. A ver, esto se retrotrae a una denuncia que hizo un empresario encuadernado en 2019, que quedó dormida porque terminó en manos del juez Claudio Bonadío. ¿Cuál fue la denuncia? Bueno, que pidió que se investigue el delito de encubrimiento porque los cuadernos originales que dieron pie, ¿no?, a la denuncia del caso de las fotocopias estuvieron desaparecidos por más de un año y aparecieron justo en la previa de las elecciones presidenciales del año pasado. ¿Quién los tuvo? ¿Quién los escondió y por qué? Y entre otras cosas, este empresario dice, nos hubiese servido para defendernos como elemento de prueba, ver que se haga un peritaje caligráfico, por ejemplo, para ver cuándo se escribieron esos cuadernos. En fin, esta denuncia recién se activó en el último tiempo, con el cambio de gobierno y tras el fallecimiento de Bonadío, cuando el juzgado número 11 pasó a ser subrogado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. De hecho, dio una serie de medidas de prueba para avanzar y ver qué pasó con los cuadernos. A ver, es importante retrotraerse a octubre de 2019. ¿Quién presenta los originales o los supuestos originales de estos cuadernos en la justicia? El periodista de La Nación, Diego Cabot. Él cuenta, Cabot, que llama a Stornelli y le cuenta que tiene los cuadernos y al día siguiente va a declarar a la fiscalía de Stornelli, ante Stornelli, para contar qué pasó. Bueno, según su relato, el 22 de octubre de 2019, es decir, el día anterior, un anónimo lo citó en un bar y le dio los anotadores. Bueno, él hizo las notas periodísticas correspondientes y al día siguiente los llevó a Comodoro Pi. Bueno, lo que pasa, aparece Stornelli, por un lado, como uno de los principales interesados en que no se manche la causa de las fotocopias de los cuadernos, pero a la par está investigando un expediente que puede revelar que toda esa causa de las fotocopias fue una farsa. Bueno, Stornelli debería excusarse, no lo está haciendo, podría ser recusado, la causa del ocultamiento de los cuadernos se acumuló a la causa madre de la causa de las fotocopias, con lo cual eso es un obstáculo seguramente y va a complejizar el apartamiento de Stornelli, así que es un tema a seguir muy de cerca porque claramente Stornelli podría estar investigándose a sí mismo.
Parte del periodismo sigue tratando de meter a Cristina en todos lados. Ahora La Nación invitó a Viviana Canosa para hablar ¿de quién? De Cristina. Ella tiene un tema con los pies, ¿sabías? No. Ajá. Contame. Ella tiene un tema porque calza 40 y era un secreto de Estado. Wow. Para los que le vendían los zapatos. Mira. No se podía hablar del pie. Qué y loco, no era un ¿no? problema de largo, sino de ancho. De ancho. Nunca Yo la le miré- conocí en mocasines. El día que entré, sí me impacté porque la vi como una señora normal, no como esa mujer imponente, con joyas y toda producida. Era una señora que estaba trabajando a las 10 y pico de la noche con un montón de gente que la esperaba fuera de su despacho. Y me acuerdo que sí le miré los pies, que tenía como una especie de mocasines de señora grande. Mira, no es un detalle Se preocupa menor. mucho. Ese dato es así, ¿eh? Bueno, ese día tenía No se mocasines. podía decir cuánto calzaba. Cuando salía el vendedor de Olivos, lo agarraban y le decían, mira, este tema, lo que Estamos te pedimos... siempre en lo importante. Bueno, atención, este lunes 7 a las 22 horas se estrena en Canal Encuentro el documental Un gigante de cartón, que está dirigido por nuestro amigo y compañero del Destape, Martín Céspedes. Es un documental muy interesante sobre el trabajo de una cooperativa cartonera. Lo recomiendo muchísimo, le invitamos a que vean este documental el próximo lunes a las 22 horas. Agéndenselo, mirá. ¿Macri vuelve a ser candidato a presidente? Ojo, de Boca, ¿eh? Es lo que se especuló hoy, así lo contó un periodista de Radio 10. A toda la audiencia y a todos les digo, prepárense para Macri candidato 2023. Ayer lanzó su campaña. Ahora. A un círculo de amigos y un equipo que comienza a manejarle la campaña, les hizo correr por diferentes grupos de WhatsApp, video y fotos, lo que será próximamente, oficialmente, el lanzamiento de su campaña como candidato 2023. Prepárense para Macri, candidato a presidente de Boca 2023. Macri será candidato a la presidencia de Boca en el año 2023. Intentará volver a ser presidente del Club Ceneice. ¿Cómo sigue el debate por el aborto legal? Así. Hoy es el último día de exposiciones en diputados sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. La Cámara avanzará en el debate para la legalización impulsado por el Gobierno Nacional. Hoy es el último día de exposiciones, tanto en contra como a favor del proyecto, con la mirada puesta en la sesión que sería el jueves 10 de diciembre, la semana que viene, que se prevé una sesión maratónica en diputados en la Cámara Baja. El dictamen de comisiones quedará para la semana que viene y lamentablemente siguen las agresiones a diputados que votan a favor del aborto legal. La legisladora Mara Brauer pidió el cese de agresiones por parte de una de las expositoras. Y está pasando algo muy grave en las redes sociales, donde la expositora Guadalupe Batallán, y voy a ser literal, le acaba de decir por las redes
vieja chota, a la doctora Nelly Minchersky y al doctor Gil Lavedra y al doctor Gil Domínguez son la misma mierda con distinto olor. Así que por favor le pido a los diputados, las diputadas que la han invitado y a la expositora que borre esos tuits de las redes, porque nos hemos comprometido todos y todas en llevar un debate serio sin este nivel bajísimo de agresiones. Nada más, muchas gracias. Siguen presionando a legisladores que votan a favor del aborto legal en sus domicilios, a sus familias. Es lamentable lo que está pasando. Hoy lo repudió el ministro de Salud, Gilés González García, y pidió que no cedan ante las presiones. Los legisladores, y yo sé que lo están sufriendo, tienen que sufrir obviamente los aprietes, pero claramente también cuando tengan la conciencia de la evidencia, respetando los sistemas de creencias, porque los sistemas de creencias son todos respetables. Pero hay demasiada evidencia que esto tiene solución como para no resolverlo. Y creo que los legisladores, cuando piensan o les pasa estos aprietes, obviamente nadie lo quiere, todos decimos que no tiene que haber violencia, pero también piensen cuando tengan que decidir la hora del apriete de lo que sufren estas mujeres cuando están en esas condiciones de todo tipo. Anuncios importantes de Alberto Fernández para la provincia de Santa Fe. Ahí estamos viendo. Anunció venta de soja china por $500 millones. Esto fue en la ciudad santafesina de Venado Tuerto. El acuerdo entre las compañías Syngenta y Sinograin Oils Corporation para la venta china de 1.2 millones de toneladas de soja originaria de Argentina y Uruguay. Y más tarde, ante los miembros de la UIA, dijo que Argentina sale adelante con trabajo y no con planes. Pensemos como pensamos en la pandemia. Hay un riesgo que corremos todos. Agarrémonos de los brazos y marchemos juntos. Dejemos de tirar cada uno la cuerda para el otro lado. Eso no sirvió para nada. Hagámoslo. De una vez por todas tenemos que avergonzarnos de la pobreza y tenemos que sacar de la pobreza a ese 40% de argentinos que quedó sumido allí en el medio de esta crisis. Y de la pobreza no se sale con el auxilio del Estado con planes. Se sale con empresarios que invierten, dan trabajo y generan empleo. Así se sale. Y el Estado, mientras tanto, va a estar presente para ayudar a los que lo necesiten. Y va a estar presente para generar las condiciones para que esos empresarios se arriesguen a producir, a dar empleo, a dar trabajo y a ganar, que es lo que corresponde. Si les va muy bien, el Estado cobrará más impuestos. Mejor. Crece y crece y también se agrupa la economía popular ante la crisis. Mañana la Unión de los Trabajadores de la Tierra inaugura el primer mercado mayorista de alimentos cooperativos, será en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. ¿Por qué es importante esto? Porque busca garantizar el abastecimiento de almacenes, comercios del Estado con productos a precios justos, directamente comercializados por la economía popular. Hay más información, vamos con 3 al toque. Arrancamos por la número 3. Denuncia por abuso sexual en una fiesta clandestina con jugadores de Vélez. Desligan a Centurión. Una mujer de 28 años denunció haber sido abusada en una fiesta clandestina realizada en un country de San Isidro, donde había jugadores de Vélez. Según el parte policial, la víctima habría señalado a Ricardo Centurión como involucrados, pero luego lo desmintieron. La número 2, el gobernador Omar Perotti dio positivo de coronavirus. Estamos hablando del gobernador de la provincia de Santa Fe. Y la número 1, la justicia dictó la intervención de Vicentín por 90 días. Al frente quedará Andrés Chocrón, uno de los veedores que había propuesto el comité de acreedores. Gracias a todos los que nos dejan comentarios día a día. Elegimos uno, como siempre, este que ves acá. Gabriela Pérez, sobre lo que ayer dijo el diputado sobre el Señor de los Anillos en una de las exposiciones en comisión sobre el aborto. Dice, es impresentable que habla haciendo referencia a Gandalf. Tiene la voz re parecida a Rinconel. Bueno, ahí está. Se están riendo de Rinconel, le mandamos un abrazo muy grande a nuestro compañero. Nosotros nos vemos la semana que viene, gracias por acompañarnos esta semana. Acá, como siempre, 18:30 en Alta Data. Una mamá con 2 hijos va a cobrar por asignación universal por hijo casi 6.200 pesos, más 12.118 pesos que le implica la libreta, con lo cual va a cobrar más de 30.000 pesos. Si esa mamá tuviera 3 hijos, va a cobrar 40.000 pesos. Va a terminar cobrando mucho más que, por ejemplo, todas estas categorías de empleados formales de la economía que trabajan naturalmente 8 horas por día. Yo miro este cuadro y lo que está mal
es lo que cobran los trabajadores. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos 4 años de Macri. Dale like al video, además déjanos un comentario, así este programa le llega a todo el mundo.